La cognoscibilidad natural de Dios Ludwigot. Manual de Teología Dogmática. 1. Posibilidad de conocer a Dios con la sola luz de la razón natural. 1. Dogma. Dios, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza a la luz de la razón natural por medio de las cosas creadas, de fe. El Concilio del Vaticano definió, siquis dixerit, deiam iunam et verum, creator emet dominum nostrum, per eae factas ant naturali rationis humanae lumine certo cognosti non posse, A.S., Disi 1806, cf. 1391, 1785. La definición del Concilio Vaticano presenta los siguientes elementos. A. El objeto de nuestro conocimiento es Dios uno y verdadero, Creador y Señor nuestro, es, por tanto, un Dios distinto del mundo y personal. B. El principio subjetivo del conocimiento es la razón natural en estado de naturaleza caída. C. Medios del conocimiento son las cosas creadas. D. Ese conocimiento es de por sí un conocimiento cierto. E. Y es posible, aunque no constituya el único camino para llegar a conocer a Dios. 2. Prueba de escritura. Según testimonio de la Sagrada Escritura, es posible conocer la existencia de Dios. A través de la naturaleza. Sap 13, 1-9, el vers. 15 dice, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas, por razonamiento, análogos, se llega a conocer al hacedor de estas, Rom 1, 20, porque, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas, de manera que ellos son inexcusables. El conocimiento de Dios, atestiguado en ambos lugares, es un conocimiento natural, cierto, mediato y fácilmente asequible. B. A través de la conciencia. Rom 2, 14s, cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin ley, maseica, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones. Los gentiles conocen naturalmente y, por tanto, sin revelación sobrenatural, lo esencial de la ley del Antiguo Testamento. En su corazón hay grabada una ley cuya fuerza obligatoria les hace conocer al Supremo Legislador. C. A través de la historia. Act 14, 14-16, 17, 26-29. San Pablo, en sus discursos pronunciados en Listra y en el Areópago de Atenas, declara que Dios había dado testimonio de sí a los pueblos gentiles con incesantes beneficios y que es fácil encontrarle, pues está muy cerca de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. 17, 28. 3. Prueba de tradición. Los santos padres, de acuerdo con estas enseñanzas de la Sagrada Escritura, insistieron siempre en que era posible y fácil adquirir un conocimiento natural de Dios. Véase Tertuliano, Apol. 17, y o testimonio del alma, que es naturalmente cristiana. O testimonium animae naturaliter Christianae. Los padres griegos prefirieron los argumentos de la existencia de Dios llamados cosmológicos, que parten de la experiencia externa, los padres latinos prefieren los argumentos psicológicos, que parten de la experiencia interna. Véase Teófilo de Antioquía, Ad Autolicum y 4-5, Dios sacó todas las cosas de la nada dándoles la existencia, a fin de que por medio de sus obras conociéramos y entendiéramos su grandeza. Pues así como en el hombre no se ve el alma, porque es invisible a los ojos humanos, mas por los movimientos corporales venimos en conocimiento de la misma, de forma semejante Dios es también invisible para los ojos del hombre, pero llegamos a verle y a conocerle gracias a su providencia y a sus obras. Pues así como a la vista de un barco que se desliza hábilmente sobre las olas dirigiéndose al puerto inferimos con toda evidencia que se halla en su interior un piloto que lo gobierna, de la misma manera tenemos que pensar que Dios es el rector del universo entero, aunque no lo veamos con los ojos corporales, porque es invisible para ellos. Véase también San Ireneo, EIDB. Ger. 2.9, 1, San Juan Crisóstomo, INEP. Ad Rom, Hom. 3, 2, sobre 1, 19. 4. Idea innata de Dios. Invocando la autoridad de los santos padres, varios teólogos católicos, como Ludovico Tomasino, H. Clay, Staudenmayer, J. von Kuhn, enseñaron que la idea de Dios no se adquiere raciocinando sobre el mundo de la experiencia, sino que es innata al hombre. Es cierto que varios padres de la Iglesia, Corno San Justino, Apol. 2.6, y Clemente de Alejandría, Strahm v. 14, 133, 7, han designado la idea de Dios como, con natural, no aprendida, aprendida por sí misma, o como, don del alma, Tertuliano, EIDB. Mark. Y 10. San Juan Damasceno dice, el conocimiento de la existencia de Dios ha sido sembrado por él mismo en la naturaleza de todos, de Fide Urth. Y 1. Sin embargo, estos mismos padres enseñan que el conocimiento de Dios lo adquirimos por la contemplación de la naturaleza, y, por tanto, no quieren decir que sea innata en nosotros la idea de Dios como tal, sino la capacidad para conocerle con facilidad, y en cierto modo espontáneamente, por medio de sus obras. Véase Santo Tomás, In Boetium de Trinitate, Q1, A3, eius cognitio no ubis innata diciture si, in quantum per principia no ubis innata de facili percipere possumus deia mesi. 2. Posibilidad de demostrar la existencia de Dios.
Se puede demostrar la existencia de Dios por medio del principio de causalidad, sentencia próxima a la fe. Los tradicionalistas L. E. Bautain, más 1867, y Abaaniti, más 1879, por requerimiento eclesiástico, tuvieron que dar su conformidad a la siguiente proposición: el razonamiento humano puede demostrar con certeza la existencia de Dios, ratiocinatio potest cum certitudine probare existentiam Dei, DC 1622, 1650. Su Santidad Pío X, en el juramento prescrito, 1910, contra los errores del modernismo, completa la definición que el Concilio del Vaticano había dado sobre la posibilidad natural de conocer a Dios, y precisa que la razón humana puede demostrar formalmente la existencia de Dios mediante el principio de causalidad, deiam, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per eaua facta sant, hoc est per visibilia creationis opera, tanquam causam per effectus certo cognosti, adeoque. Demonstrari etiam posse, DC 2145. La posibilidad de demostrar la existencia de Dios se deduce del dogma de la cognoscibilidad natural de Dios, pues la prueba de la existencia de Dios se distingue tan solo del conocimiento elemental que tenemos de Dios en que la base gnoseológica de aquella se presenta de forma científica. Del hecho de que los teólogos, desde la misma época patrística, han presentado argumentos para demostrar la existencia de Dios, cf. Arístides, Apol. Y, 1-3, Teófilo de Antioquía, Ad Autolicum y 5, M. Núcleo Félix, A. Acteivias 17, 4 SS, 18, 4, San Agustín, de Ver Aralillo 1 y 30-32, Siounf. X6, 11-4, San Juan Damasceno, de Fideourth. 13. La escolástica supo mostrar en sus más egregios representantes una fiel adhesión a esta verdad de la demostrabilidad de la existencia divina. Santo Tomás de Aquino dio la forma clásica a los argumentos escolásticos en favor de esta tesis, STH 2, 3, SCG 113. Solamente en la escolástica tardía, algunos influyentes representantes del nominalismo, Guillermo de Ockham, Nicolás de Autrecourt, Pedro de Illy, movidos por su escepticismo, comenzaron a poner en duda la certeza de dichos argumentos. Los argumentos de la existencia de Dios se apoyan en la validez absoluta del principio de causalidad, formulado así por Santo Tomás: omne quod movetur, habealio movetur, mover igual a moverse igual a pasar de la potencia al acto. Mientras Kant, por influjo de David Hume, restringe la validez de este principio al mundo de la experiencia, Santo Tomás funda su validez para lo que sobrepasa el mundo de la experiencia, para lo trascendental, en la reducción al principio de contradicción, evidente por sí mismo, STH 12, 3. 3. Errores acerca de la cognoscibilidad natural de Dios. 1. El tradicionalismo. El tradicionalismo, que surgió como reacción contra el racionalismo de la Ilustración, parte del supuesto de que Dios, en una extensa revelación primitiva, comunicó al hombre, juntamente con el lenguaje, una suma de verdades fundamentales sobre el orden religioso y moral que luego se fueron transmitiendo por tradición a través de las generaciones. La razón universal, o el sentido común, garantizan la genuina transmisión de la revelación original. Cada individuo la recibe por instrucción oral. A la razón se le niega la capacidad de llegar por sí misma al conocimiento de la existencia de Dios, escepticismo. El conocimiento de Dios, como cualquier otro conocimiento religioso y moral, es una creencia, de iam esse traditur sive creditur. Los principales propugnadores del tradicionalismo en su forma estricta son L. G. A. de Bonald, F. de la Amanei y L. E. Bautain, más moderados son Abaaniti y G. Ventura. Fue condenado por la Iglesia bajo los pontificados de Gregorio XVII, DC 1622-27, y Pío IX, DC 1649-52, y por el Concilio del Vaticano, DC 1785-S, 1806. El semitradicionalismo de la escuela lobaniense, G.C. Baxter 1875, concede que, por la contemplación de la naturaleza, puede la razón natural conocer con certeza la existencia de Dios, pero esto solo en el supuesto de que dicha razón haya recibido en sí previamente, por instrucción, la idea de Dios proveniente de una revelación primitiva. Hay que rechazar el tradicionalismo tanto por razones filosóficas como teológicas. A. El lenguaje no engendra los conceptos, antes bien presupone el conocimiento de los mismos. B. La hipótesis de una revelación presupone racionalmente la noticia de un ser revelador y la firme convicción de la veracidad de su testimonio. 2. El ateísmo. El agnosticismo, el escepticismo y el criticismo niegan la posibilidad de conocer y demostrar con certeza la existencia de Dios, pero pueden coexistir con la fe en la existencia de un Dios personal. Se apoyan en el principio, ignoramus et ignorabimus, ateísmo escéptico. El ateísmo negativo es una ignorancia inculpable de la existencia de Dios. El positivo, en cambio, materialismo y panteísmo, niega directamente la existencia de un ser divino supramundano y personal. Fue condenado por el Concilio del Vaticano, DC 1801 a 1803. 3. El criticismo de Kant. Mientras que Kant en su periodo precriticista admitía la posibilidad de demostrar la existencia de Dios, y desarrolló él mismo el argumento ideológico, cf. Su escrito aparecido en 1763, Der Einzig mögliche Beweisgrund für eine Demonstration des Daseins Gottes,
el único argumento posible para demostrar la existencia de Dios, negó en su periodo criticista el carácter probativo de todos los argumentos en favor de la existencia divina, cf. La Kritik der reinen Vernunft, crítica de la razón pura. Aparecida en 1781. Según Kant, el único objeto de la razón teórica es el mundo de los fenómenos, lo suprasensible escapa a su esfera. La validez del principio de causalidad se limita a las cosas que caen bajo la experiencia sensible. Kant intenta refutar todos los argumentos de la existencia de Dios queriendo hacer ver que todos ellos se reducen al argumento ontológico, pues, según él, del concepto de la esencia más real de todas se pasa a concluir la existencia efectiva de dicha esencia. No obstante, Kant siguió admitiendo la existencia de Dios, pero como postulado de la razón práctica. La filosofía de Kant ejerció un influjo decisivo en la teología protestante del siglo XLX. Tomando como punto de vista la epistemología kantiana, rechazó el fundamento racional de la religión y con ello las pruebas racionales de la existencia de Dios, enseñando que las verdades religiosas no se captan por medio del entendimiento sino por medio del sentimiento religioso, que ansía a Dios y en el cual tenemos experiencia de la divinidad. En esta experiencia religiosa, de índole subjetiva, se funda la fe. Consecuencia de estas doctrinas fue una profunda y radical separación entre el campo de la fe y el de la ciencia, Jacobi, Schleiermacher, Ritschl, Arnach. 4. El modernismo. El fundamento epistemológico del modernismo no es otro que el agnosticismo, según el cual el conocimiento racional del hombre se limita exclusivamente al mundo de la experiencia. La religión surge, según él, del principio de la inmanencia vital, inmanentismo, es decir, de la indigencia de lo divino que hay en el alma del hombre. Las verdades religiosas se hallan sujetas a una constante evolución sustancial, evolucionismo, en consonancia con el progreso universal de la cultura. Capítulo 2. La cognoscibilidad sobrenatural. De la existencia de Dios. 4. La existencia de Dios como objeto de fe. 1. Dogma. La existencia de Dios no solo es objeto del conocimiento de la razón natural, sino también objeto de la fe sobrenatural, de fe. El símbolo de la fe católica comienza con el siguiente artículo fundamental de nuestra fe: Credo in unam Deiam, creo en un solo Dios. El Concilio del Vaticano enseña: Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia creditet confitetur, in unam esse Deiam, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que existe un solo Dios verdadero, Disi 1782. Dicho concilio condena por herética la negación de la existencia de Dios, Disi 1801. Según la carta a los Hebreos 11, 6, la fe en la existencia de Dios es condición indispensable para salvarse, sin la fe es imposible agradar a Dios, pues es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Y solo la fe sobrenatural puede obrar en nosotros la salvación eterna, cf. Disi 798, 1173. La revelación sobrenatural en la existencia de Dios confirma el conocimiento natural de Dios y hace que todos puedan conocer la existencia de Dios con facilidad, con firme certidumbre y sin mezcla de error, Disi 1786, Ave omnibus expedit, firma certitudine et nullo admisto errore, necesidad relativa o moral de la revelación, CFSTH. Y 1, SCG. Y 4. 2. Ciencia y fe en torno al mismo objeto. Se discute si una misma persona puede tener al mismo tiempo ciencia y fe de la existencia de Dios. Varios teólogos escolásticos de nota, Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno, y muchos teólogos modernos, Suárez, se deciden por la afirmativa, ya que en ambos casos es diverso el objeto formal, evidencia natural, revelación divina, y porque los actos o hábitos que suponen pertenecen a órdenes ontológicos distintos, naturaleza, gracia. En cambio, Santo Tomás nos dice: es imposible que la misma verdad sea sabida y creída al mismo tiempo por la misma persona, imposible est, quod ave odema eidem substitum et creditum, STH 2.11.1, 5. Da como razón que la clara inteligencia del objeto que va unida con el saber no es compatible con la oscuridad que acompaña a la fe. No obstante, es posible que una misma verdad sea sabida por una persona y por otra creída. Es igualmente posible, según la doctrina de Santo Tomás, que una misma persona posea al mismo tiempo un saber natural de la existencia de Dios como hacedor del orden natural y una fe sobrenatural en la existencia del mismo Dios como hacedor del orden sobrenatural, ya que la fe sobrenatural se extiende también a verdades que no se contienen en el saber natural, diversidad de objeto material, cf. STH 221, 1.